Vamos a nombrar, bueno, no nombrar lista porque no es lista. A una semana y un día de que se acabe el módulo. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, mi Suri dice que bien. Ok. Bueno, vamos a ver. Hoy estamos aquí con Luz, Missouri. ¿Quién más? Julia creo que entró. Lucero Martínez. Cintia. Y ya. A ver, alguien me escribió aquí. Buenas tardes, Lucero Martínez. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión 2 de la semana 3. Nuestro orden del día de hoy es, primero vamos a dar una bienvenida, vamos a hablar un poquito sobre el foro Aprendiendo, que estuvimos participando un poquito más. Muchas gracias. Vamos a platicar sobre la actividad integradora número 6, que está muy padre también. Les digo que es mi semana favorita. Y posteriormente, bueno, podremos aclarar cualquier tipo de duda. Bueno, vamos a comenzar. Nuestro foro Aprendiendo, como nosotros lo sabemos, en esta ocasión nos invita a platicar de nuestro entorno. Decía una compañera la vez pasada, mi entorno es todo lo que me rodea. Tenemos entorno social, tenemos entorno cultural, tenemos entorno familiar, entorno ideológico. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿qué dice generalmente nuestro entorno familiar sobre la importancia de reunirse en familia? ¿Qué dice nuestro entorno familiar? ¿Qué opina tu familia, tu entorno familiar respecto de esto de reunirse? ¿Importa, no importa? Ok, a ver, cuéntenme. Missouri, ¿tú qué opinas? Bueno, por parte mía, aquí mi familia sí es muy allegada a eso de reunirse, que sí importa para que todos estemos juntos y nos apoyemos entre familia. Entonces, pues sí, aquí sí usamos mucho de que sí importa. Y si te fijas, esta parte que tu entorno familiar tiene, también guarda mucha relación con el entorno cultural. ¿Por qué? Porque México se caracteriza por ser un país donde buscamos estar muy unidos, ¿no? Hasta es de, sí, la familia. Me encanta que hay familias que yo me entero que hacen, por ejemplo, reuniones como, así les llaman, la Gonzalada, así como que son reuniones grandotas, grandotas de un montón de familias, porque es muy importante. Pero entonces en México eso se suele hacer en algunas familias, en otras será distinto, pero en la generalidad eso, y eso implica, bueno, cómo nosotros analizamos nuestro entorno. Nuestro foro Aprendiendo pues nos habla precisamente de eso, de cómo podemos nosotros observar lo que nos rodea. Es decir, cómo podemos a partir de lo que observamos poder realizar incluso una metodología de investigación. Bueno, las participaciones pues han sido poquitas, sin embargo creo que ha habido participaciones sustanciales. Una que, déjenme dónde estaba, que me gustó mucho la respuesta. Digo, todas me gustan, todas, todas, todas. Déjenla encuentro, ¿dónde está? No sé si tuvieron oportunidad de leer una que hablaba precisamente sobre la cura del Alzheimer. El Alzheimer, como nosotros lo sabemos, tiene como diferentes posturas y donde la gente piensa, bueno, ¿qué es lo que pasa con el Alzheimer? Hace poco, no sé si alcanzaron a, a saber. Espero no equivocarme, creo que sí era el Alzheimer, que decían que el Alzheimer era como una bacteria o un virus, que no solamente era neuronal. Entonces, nuevos descubrimientos nos han llevado a conocer nuevas cosas. Entonces, en el foro Aprendiendo, lo que nos solicita es preguntar, bueno, ¿qué temas son los que te interesan? Una compañera precisamente nos hablaba precisamente, perdón por la redundancia, nos hablaba de la cura del Alzheimer. Hay personas que nos hablan de cuestiones de salud. De hecho, déjenles comparto que a partir de la pandemia
como que nuestras perspectivas sobre la salud cambiaron muchísimo y ahora le damos mayor importancia a la investigación. Entonces, les agradezco mucho a las personas que han participado en el foro Aprendiendo y invito a todas las personas que no han participado que se animen a hacerlo. Son muy nutritivas las participaciones, es muy interesante conocer las perspectivas que tiene cada uno de ustedes sobre cómo investigar, sobre qué es una metodología y qué les gustaría investigar, ¿no? Recomendarles siempre que lo hagan de forma respetuosa, respondiendo a las preguntas que nos solicita, cuidando la ortografía. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos pegar nuestra información, nuestra redacción en una hoja de texto, solicitarle a nuestro procesador de texto que nos revise la ortografía, nosotros también la puntuación, y bueno, ya con eso podemos buscar un poquito de más profesionalización en nuestra ortografía para tener una buena participación. Bueno, seguirlos invitando a que participen en el grupo como siempre, ¿va? Bueno, pues vámonos entonces a la parte siguiente. Bueno, perdón, ¿alguna duda que, bueno, ahí están las preguntas. ¿Alguna duda que tengan respecto del foro aprendiendo? ¿Alguna duda que tengan sobre la actividad integradora 5? Ninguna, ninguna. ¿Seguras? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra actividad integradora número 6. Decía una compañera, ¿quién fue quien nos preguntó? Oye, ¿puede ser de cualquier tema? ¿Quién era? Porque creo que sí, sí era de las compañeras que generalmente están aquí. No recuerdo Yo, quién fue. asesora. Lucero, ¿ya decidiste de cuál tema? No me acuerdo si ya me habías dicho, Lucero. Sí, violencia intrafamiliar. Cierto, muy bien. Bueno, pues nuestra Ujú. actividad integradora 6 nos pide que hagamos pues, una investigación y un documento sobre, pudiera ser el tema de la legalización de las drogas, que ya lo investigamos, o si no, un tema que nos guste. Y como ya saben que yo soy bien chismosa, no es cierto, no es chismosa, me gusta saber, me gustaría que en el chat para participar me escribieran aquí qué tema es el que les interesó o si es que ya lo hicieron o el que les interesa para hacer la actividad integradora número 6. Las leo. Cintia dice discriminación racial. Muy bien. Fíjate que es muy, muy peculiar el tema de la discriminación racial, Cintia, porque este, incluso nosotros que tenemos en México la misma raza, e incluso nosotros nos metemos a cuestiones clasistas, que es una línea de la discriminación racial, no es igual con el tema de los tonos de piel. Aunque nadie lo creyera, México es un país que tiene altos índices de clasismo ante los tonos de piel. Es tremendo, ¿no? Claro que me queda claro que no es como tan intenso, aunque sí es muy intenso, como el tema de las personas de raza negra en Estados Unidos, por ejemplo, eso sí es tremendo también. Dice Luz, violencia de género. Violencia de género también, un muy buen tema. Y dice Julia, yo ando trabajando sobre el aborto, la información y la anticoncepción legal segura, gratuita en todo el territorio mexicano. Un tema, sí, muy controversial y muy bueno, Julia. Puedes incluso, si no lo has terminado, también traerte como, si te sirve, una comparativa con lo que está pasando en Argentina, ¿no? O lo que pasó en Argentina. Este, gente que dice, ¿por qué yo tengo que apoyar? ¿Por qué el aborto debería de ser legal? Al ser el aborto legal, por ejemplo, muy posiblemente en las instituciones de salud del gobierno, como un IMSS, pues las personas podrían ir, pero entonces luego vienen las otras personas y dicen, ¿por qué yo voy a pagar mis impuestos para que existe el aborto? O, por ejemplo, las personas que dicen que no deberían de atenderse a los fumadores que van al IMSS. ¿Alguna vez lo habían escuchado eso? ¿Por qué? Porque dicen, si ellos son los que se provocan la enfermedad, ¿por qué tienen que atenderlos con se me va la palabra, impuestos? Pero es, creo, muy importante el tema que se está debatiendo respecto a la anticoncepción legal. Creo que es muy bueno. Dice Missouri, violencia infantil, híjole, sí. Ahora,
Pregunta, Missouri, aquí estamos hablando de violencia infantil o de maltrato infantil. Hay que revisar eso muy bien. Apenas salió una noticia sobre una chica que liberaron porque la encarcelaron por abortar. Fue a causa de una golpiza que le dieron. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sabía, fíjate, no sabía. Si sabes de qué estado, me cuentas. No, no lo sabía. Y creo que de este tema del aborto, que es obviamente algo muy respetado, muy respetado de cómo tú pienses, si tú piensas que no, si tú piensas que sí, sobre todo cuando se acerca el Día Internacional de la Mujer, nuevamente se pone ese tema ahí, ¿no? También el de la violencia de género se pone ahí. Creo yo que no debería de desaparecer esos temas. ¿Te parece que en la Ciudad de México? Ah, ok, muchas gracias por la información. Bueno, les agradezco a todas lo que me pusieron y bueno, me encantará ver su punto de vista y su propuesta. Bueno, pues, ¿qué nos pide la actividad integradora número 6? Nos pide algo muy padre. Y me voy para acá para poder proyectarla. Bueno, no, mejor vemos el video. Vamos a hablar ahorita sobre el video. El video habla de una hipótesis que es algo que nos pide nuestra actividad integradora 6. La hipótesis es una idea o un supuesto, así se le dice, supuesto que yo tengo sobre algo. Por ejemplo, ya que nadie lo comentó, ¿tú qué crees, Luz Salmerón, que pasaría si se legalizara la marihuana? Así totalmente legal, no importa para qué. ¿Tú qué crees que pasaría? Híjole, pues sí es un tema bastante controversial y pues lo que opino es que tal vez bajarían a lo mejor los índices de delincuencia, pero siento que si no se regula no se regula la venta de drogas, pues sí se saldría de control y tal vez aumentaría el consumo y pues sería algo que se saldría totalmente de control. Ok, gracias por tu aporte. Fíjate que muchas personas piensan también de esa forma. Por ejemplo, el tema es la legalización de la marihuana, ¿no? Y entonces la idea, la problemática es la legalización o no de la marihuana. Entonces, tú lo que hiciste ahorita fue definir muy claramente tu hipótesis sobre la legalización de la marihuana, que es una oración, que sería más o menos así. La legalización de la marihuana disminuiría la delincuencia, especialmente la delincuencia organizada, y le puedes aumentar debido a que al no ser un negocio el narcotráfico, ya no existirían tantos conflictos entre el gobierno y los narcotraficantes. Frase. Sí es larguita, la verdad. Pero entonces eso nos deja muy claro lo que tú consideras que ocurre con este tema. Entonces, en un texto lo que se hace es demostrar lo que se dice, es decir, demostrar la hipótesis. Bueno, pero ¿qué es una hipótesis? Bueno, sabemos que tenemos recursos que nos están comentando qué es, pero vamos a ver el día de hoy en este videito qué es y en qué consiste una hipótesis. Les cuento que al final vamos a hacer como un pequeño cuestionario. No se estresen, no vamos a reprobar a nadie, ¿ok? Pero vamos a hacer como un Kahoot, que muy probablemente ya lo han jugado, sobre la hipótesis, para que estén atentas, ¿eh? Ahí va. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado.
Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre... Lo detengo. Ahí nos dijo algo importante. Me encanta ese cochinito. Nos dijo algo importante. Una hipótesis resuelve el problema planteado. Cuando nosotros realizamos una investigación, siempre nos arrojamos una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias sociales, culturales o políticas o etcétera si se legalizara la marihuana en México? O, por ejemplo, más concreto, ¿se disminuiría la delincuencia en México si se legalizara la marihuana o la delincuencia organizada si se legalizara la marihuana? Entonces nosotros cuando nos hacemos esa cuestión, ese cuestionamiento, surge una hipótesis. Una hipótesis, si lo dijéramos de una manera coloquial, sería pues yo considero que pasaría esto, ¿no? Hay muchos tipos de hipótesis. Ahorita las vamos a plantear un poquito, pero a final de cuentas, estas cuestiones causales o de consecuencia suelen llevarse en las hipótesis. Que, por ejemplo, sobre, ¿qué pudiera ser? A ver, de los temas que están sugiriendo. Violencia de género. Imagínense que, ahí te va luz. Imagínense que hablamos sobre violencia de género y una de mis hipótesis, yo escribo uno, pongo, la violencia de género jamás terminará en el Estado mexicano debido a que existe demasiada, ya que está demasiado inmerso el machismo en las familias mexicanas. Yo me aviento esa hipótesis y obviamente tengo que demostrarla. ¿Qué estoy diciendo? Que el machismo jamás se va a acabar en México y que por lo tanto la violencia de género va a seguir existiendo porque en México forma parte de nuestra cultura. Qué feo, ¿no? Qué fuerte y qué feo. Pero mucha gente piensa así. Claro que si yo pienso así o si yo establezco una hipótesis, pues tengo que demostrarla, ¿no? Bueno, vamos a continuar viendo lo de la hipótesis. Entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. Esto significa, ahí dejen quito este pedacito que se ve aquí, esto negro. Esto significa que si nosotros tenemos una hipótesis, podemos poner la hipótesis que queramos, pero para poder plantear una buena hipótesis en un trabajo de investigación, necesitamos que sea comprobable. Obviamente que como yo redacte mi hipótesis, pues debe de llevar correlación con lo que estoy tratando. Es decir, hasta se manejan el mismo tipo de términos, el mismo tipo de palabras entre una pregunta que nos hacemos de un problema y una hipótesis, ¿va? Y la hipótesis lo que busca es que cuando se redacta se entienda el por qué o cómo o el para qué del problema que estamos planteando con anterioridad. Y cuando dice cuantificables, esto significa que sea posible llevar a cabo
tanto investigación como investigación documental, como investigación informática, y que sea posible de poder identificar si son viables sus posibles soluciones. ¿Va? Continuamos. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Bueno, esto nos dice, y ahora les voy a pedir que entren a Kahoot. Se los pongo aquí. Kahoot.it. Se los voy a copiar. Aquí. Y les voy a pasar, ingresan y les va a pedir un código. ¿Qué código es el que vamos a poner? Espero que alguna vez ya hayan jugado Kahoot. A ver, ábrete Kahoot. Ya no me quiere abrir mi Kahoot. Ahí va. Un poquito lento mi internet. Ay, ya me mandó hacia atrás. Clásico. Ajá. Nos va a cargar aquí un pin, un número. Y les pido que pongan ese número. También puedo ponerles aquí el enlace para que entren. Van a poner su nombre, pero como les gusta que les digan. Así. O sea, como les gusta que les digan. Si es chiquistriquis, pónganme chiquistriquis, no pasa nada. Cintia, a mí se me hace que sí te dicen así. ¿No puedes entrar, Cintia? ¿Sí? Ok. A ver, a broma, Cintia? Lu. A ver, ¿a cuáles de las dos Luz les dicen Lu? ¿Lucero o Luz? Cuéntenme. A mí, Luz Almerón. Ok. ¿A quién le dicen Yayita? Cuéntenme. Quien se anime, Quien se anime. ¡Ah, qué padre! Jules. Yo tengo una hermana que se llama Julieta y le dicen Jules también. Cintia te dice, entonces Yayita, Cintia. Sí, me puso así mi sobrina. Ay, qué padre. Porque siempre le decía, ya, tranquila, ya, mi amor, ya, y ya se quedó ya. Ah, qué padre. Suri, supongo que mi Suri. Y creo que nada más nos falta Lucero Martínez. Lucero, si te es posible entrar o te está costando un poquito de trabajo. No, sí, asesora. Nada más que como estoy trabajando, nada más puedo escuchar.
Ah, no te preocupes, está bien. Sí, Entonces comenzamos, ¿te parece bien? sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está, me da gusto que tengan la confianza de contarnos. Yo les cuento, a mí me dicen en mi casa con mis papás, chapis, porque ahí como lo ven, mido 1,5 metros. Mido una sana distancia, entonces el chapis es de chaparrita. Soy muy chaparrita yo. Sí, pues sí, una sana distancia. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Listas? Como si ustedes no han jugado Kahoot, va a venir una pregunta y tienen que apretar un color. Yo también daré lectura al color. Dejen quito la musiquita para que no nos perjudique en escuchar. Comenzamos. Hipótesis es el tema. ¿Verdadero o falso? La hipótesis es algo que se supone sobre un problema de investigación. Azul, verdadero, rojo, falso. Se nos acaba el tiempo, apriétenle, apriétenle. Muy bien, todas verdadero. Exactamente, la hipótesis es algo que se supone sobre un problema de investigación. Muchas gracias. Todas acertaron. Nos va a marcar, nos va a poner un marcador. Voy a aprovechar a ponerlo porque es la que fue más rápida, pero lo voy a poner bien rápido para que digan, ay, no, no quiero que se vea lo mío. Bueno, ya le sigo, le sigo. ¿Verdadero o falso? La hipótesis son posibles soluciones sobre un tema. Azul verdadero, rojo falso. Aquí es verdadero. La hipótesis siempre nos va a plantear cómo podemos resolver o tener consecuencias de un problema, ¿va? Entiendo por ahí la cuestión de la diversidad de perspectivas. Le voy a dar siguiente y le voy a dar siguiente para que sigamos. La hipótesis es un principio que se supone con certeza, pero que no se tiene por qué comprobar. Verdadero es azul, rojo falso. Eso, muy bien, exactamente. Toda hipótesis debe comprobarse sí o sí. ¿Ok? Continuamos. Quiz. ¿Cuál de estas características no debe de tener una hipótesis? Rojo, claras. Naranja, comprobables. Azul, elaboradas. Y verde, coherentes. Elaboradas. ¿Por qué no tienen que ser tan elaboradas? Porque una hipótesis es súper concreta. Es una frase. Puede ser una frase larga, pero es una frase. Tienen que ser claras estas frases, tienen que ser comprobables y tienen que ser coherentes. ¿Va que va? Entonces, no necesitamos hacer un párrafo así de hipótesis, ¿ok? No, es una frase. Muy bien. Bueno, pues vamos a, bueno, no, el podio no lo voy a poner, todos lo hicimos bien, así le voy a dejar, todos lo hicimos bien. Les agradezco mucho que hayan participado. Bueno, pues ahora vamos a platicar, bueno, ¿hasta aquí alguna duda de la hipótesis? ¿No? Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra actividad integradora número 6. Les pido, por favor, que sigamos estas instrucciones. Los invito a realizar espérense, déjenme siento bien, ouch. Les pido que realicen un documento en un procesador de texto donde ustedes puedan poner los ítems que menciona. La vez pasada tuvimos por ahí, yo les compartía, hay que poner las cosas que nos va solicitando. Varias personas no lo estuvieron haciendo así. Entonces, fíjense bien, ¿qué significa esto? Que hay que poner uno y lo que nos van diciendo, ¿ok? Porque no todos lo hicieron de esa manera en la actividad pasada. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, vamos a entregar un documento de texto con elementos específicos que forman parte de una investigación.
Número 1, vamos a seleccionar un tema de investigación. Te dice, te sugerimos que sea la legalización de la marihuana y si no, un tema que te guste. Bueno, todas las personas que estamos aquí presentes, pues ya me dijeron cuál es su tema, lo tienen que escribir, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Número 2, tienes que plantear tu problemática. Por ejemplo, le preguntaba a Missouri, ¿es violencia infantil o maltrato? No, sería maltrato infantil. Por ejemplo, entonces, el tema es maltrato infantil y la problemática sería que México es uno de los, pues, de los países con más, bueno, déjalo hago más rápido, es que perdón, es que me duele un poquito la cabeza, por eso ando como menos, más inconecta, pero ya ahorita me conecto. Podemos poner que la problemática es que el 90% de los, ojalá y no, por Dios, que no sea así, el 90% de los niños en México sufre alguna forma de maltrato infantil. Esa es una problemática, ¿no? Que de hecho, si somos honestos, muchas veces hasta como son niños, a veces hasta decimos, ¿usted qué? Usted no opine, y cosas así. Incluso estas cuestiones son violencia. Consulta el violentómetro Missouri. ¿Lo has visto? No. El violentómetro es como un termómetro de violencia, ¿sí? Esto ayuda a la gente a que identifique que está siendo violenta. Por ejemplo, ¿alguna vez les han hecho la ley del hielo? ¿Saben qué es la ley del hielo? De que no te hablo, no te hablo. Ok, eso es violencia. Y si ustedes han hecho la ley del hielo, ¿qué creen? Es violencia. Por ejemplo, cuando tú le decías a tu amiga en la primaria, ay, no le hables a fulanita, eso es violencia. Ustedes, pues, pero muchas veces no damos por, no caemos en cuenta. El sarcasmo es violencia, forma parte del violentómetro. Entonces, muchas personas dicen, es que yo soy bien sarcástico y se sienten orgullosos de ser sarcásticos, pero ¿qué creen? Están siendo violentos. Entonces, este violentómetro que te puede servir y que nos sirve a todos en la vida, qué bueno que lo menciono, nos hace reflexionar cómo nosotros, incluso como país, caemos mucho en la violencia. Por ejemplo, cuando tú le dices a un niño, usted no opine, que hasta decimos, no decimos usted, decimos usted no opine, porque es niño, ¿ok? Eso es violencia, porque lo estás anulando. Búscalo, te va a gustar mucho y los invito a todos a que lo busquen. Bueno, tú ya planteaste tu problema y ahora que tú tienes que comentar en la parte número 3 y todos es por qué considero que es necesario, esa es la palabra clave, necesario hacer esta investigación. A esto se le llama ya en una investigación o documental justificación, es decir, en 6 líneas, es muy importante, yo tengo que decir por qué considero que es importante, necesario, pertinente que se haga esta investigación. Puede ser que Cintia diga, es que considero que es relevante, palabras más, pues, porque actualmente no se identifica que nuestro país es un país donde existe mucha discriminación por tal y tal, ¿no? Y no se explica. Todavía no des tu postura, porque luego ahí la postura, que es en la parte número 4. En la 4 dice argumenta, esa es la palabra importante, argumenta cuál es tu postura frente al tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Julia nos puede hablar acerca de qué es lo que tú opinas sobre el aborto. Julia, yo debo suponer, corrígeme si me equivoco, que tu postura es que el aborto dice, el aborto debería de ser permitido y legalizado siempre de la mano de la información y del acompañamiento, ¿no? Eso es lo que yo alcanzo a detectar. Entonces, Julia tendrá en el punto número 4 que compartirnos su postura y argumentarla, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Luego indaga en internet
Ah, mira, me dice Julia que así es. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el tema que elegiste y describe cada una. ¿Qué significa esto? Si la palabra es describir, yo tengo que explicar, ¿ok? No solo poner, tengo que explicar. Hola, Eric, ¿cómo estás? Por ejemplo, si Luz Salmerón va a hablar de género, lo que nos tiene que compartir es, por ejemplo, ¿qué líneas va a seguir? La perspectiva sociológica, la perspectiva biológica, la perspectiva cultural, ¿qué disciplina, no? Eso es lo que nos van a contar. Por ejemplo, si... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro tema? Tenemos discriminación, violencia, aborto, el maltrato. Por ejemplo, el maltrato lo vamos a ver desde el punto de vista legal, psicológico. ¿Desde dónde lo vamos a ver? Hay que describirlo, ¿no? Y me voy al paso número 6. Aquí me voy a detener. Nada más denme un segundo porque nuevamente se me está descargando la compu. Como que ya se me descarga muy fácilmente, compañeros. ¿Cómo ven? ¿Ya me compro otra? No, todavía aguanta, todavía aguanta. Ay, ojalá se pudiera, ¿verdad? Como si fuera, sí, me compro otra, pero no. Ahí les va. Permítanme. Es muy importante que identifiquemos cómo se redacta un objetivo. Hay varias ideas que se tienen de cómo se puede redactar un objetivo, pero la orientación más sencilla que yo les puedo dar de cómo se redacta algo es lo siguiente. Tú tienes que pensar qué buscas tú con tu documento, ¿ok? Siempre piensa, lo primerititito es, siempre piensa en un verbo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Va? Ya somos dos. Ahí les va. Dejen abro esto aquí. Esto no le hagan caso. Es que uso una cuenta que me da como mucha oportunidad de hacer muchas cosas. Ahí les va. ¿Qué cosas podemos hacer con un texto argumentativo? Bueno, el más sencillo, aunque el texto argumentativo no es lo que busca, podríamos informar. Pero creo que el texto argumentativo se va para más, ¿no? Si quieren empezar a poner verbos en el chat, pueden hacerlo, ¿va? Podríamos, por ejemplo, concientizar. Podríamos difundir. Podríamos observar. Dice Cintia, observar. Ok, podríamos criticar, ¿no? Criticar. Podríamos resolver. Podríamos... ¿Qué más podríamos hacer? Cuéntenme, ¿qué más podríamos hacer? Entender, opinar, concientizar. Acá, Lucero, muy bien. Julia, entender, opinar, indagar. Vamos a poner entender, opinar o indagar. Indagar. Muy bien, gracias. Vamos a aplicar. Okay. Vamos a continuar. Indagar y aplicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué queremos lograr. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablar sobre el tema del maltrato infantil. Entonces, yo tengo que decir qué quiero hacer. ¿Ok? Entonces, imaginemos que a través del tema del maltrato infantil, lo que yo busco, dice Missouri, estoy suponiendo Missouri, es concientizar, ¿no? Imaginemos que creemos que México no es consciente de la violencia que viven los niños. Llamémoslo microviolencia. Imagínate, ¿ubican el tema de micromachismos? ¿Alguna vez lo han oído? Bueno, la microviolencia sería cómo todos los mexicanos podemos llegar a ser violentos, hombres y mujeres, ¿ok? Hombres y mujeres. Y con los niños, también, por ejemplo, lo puede llegar a pasar con las personas de la tercera edad, que decimos, no, mi papá ya ni sabe qué decir, ¿sí o no? A veces pasa eso. Entonces,
Muchas veces minimizamos lo que las personas mayores de edad piensan o lo que los niños piensan y discriminamos, a eso se le llama también discriminar. Entonces, supongamos que Missouri quiere concientizar. Ok, entonces, voy a pasar todos estos verbos que les agradezco mucho que nos hayan compartido, los voy a bajar para hacer el ejercicio de concientizar. ¿Ok? Este es mi objetivo. El objetivo es concientizar. Voy a empezar con un verbo siempre en infinitivo. Ar, ir. ¿Ok? Se fijan que ahí tenemos verbos con ar, con er y con ir. Entonces, concientizar ¿a quién, Missouri? A la sociedad, a la comunidad, o quizá no quiero poner, sino que pongo concientizar sobre, mira, ya me puso la importancia, le voy a hacer caso, sobre la importancia del trato verbal, no, por ejemplo, de la comunicación verbal hacia los niños para evitar la violencia, no, el maltrato infantil. Con eso te estoy diciendo que lo que busco es que la gente se dé cuenta de que, de acuerdo a cómo les hablamos, muchas veces estamos siendo violentos y no nos damos cuenta. Ahí está un objetivo que me dice, ¿qué quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? Y a través de qué lo quiero lograr, incluso hasta quiénes, ¿no? Ese es un objetivo. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hablar sobre el tema del aborto y vamos a utilizar el verbo criticar, ¿no? Entonces, digamos que Julia quiere hacer una crítica, criticar la actual, no, tiene otro nombre, el actual, ay, ¿cómo se le llama? Es que no son leyes. Criticar las políticas de la salud pública respecto al aborto en México. Esto es algo muy sencillito, pero es muy, muy grave, muy fuerte son, porque es, aquí Julia está diciendo, es un decir, Julia? No sé. Dice Julia, con acciones pequeñas podemos ejercer violencia, sí. Ahí Julia está diciendo que las políticas de salud pública, es decir, el IMSS, el gobierno, está teniendo quizá una perspectiva distinta de lo que Julia considera que es lo adecuado. Entonces, el texto de Julia, no digo que lo vayas a hacer así, Julia, estoy haciendo un ejemplo, el texto de Julia va a buscar hacer una crítica, ¿ok? Si se fijan, tiene un objetivo distinto que el de Missouri. Missouri quizá vaya a criticar, pero ella quiere ir más allá, quiere que el que la lea haga conciencia. Pero con este objetivo que yo me inventé de la investigación de Julia, yo creo que lo que busca es criticar. Y está bien, es bueno ser muy crítico, pero quizá alguien quiera modificar, alguien quiera aplicar, es decir, yo quiero hacer este cambio, ¿no? Entonces, así se redactan los objetivos, siempre por un verbo en infinitivo y que nos implique qué es lo que se busca con mi texto, ¿va? ¿Qué es lo que se busca con mi texto? ¿Por qué lo repetí? Lo repetí a propósito. No queremos que nos cuente tus acciones que quieres que hagan, ¿sí? Sino qué busca el texto. No qué te gustaría, aunque tiene relación, no qué te gustaría cambiar a ti, ¿va? Bueno, ¿alguna duda sobre los objetivos? ¿Ninguna? Ok, bueno, pues acuérdense, siempre con un verbo en infinitivo. Entonces, esto nosotros cuando nos pide, redacta los dos objetivos. Déjenme voy para acá. A ver, ¿alguien me preguntó algo? Podría extenderse también lo que estoy buscando de nuestro... Podría entenderse también qué es lo que estoy... De hecho, es eso. Tú tienes que hablar de lo que tu texto busca. Mi texto busca, imaginemos, criticar, pero tienen que ser concretos, ¿va? Son frases concretas. Pero justamente Julia es lo que busca. ¿Qué es lo que busca tu texto? Por eso es el objetivo. Muy bien entendido.
Bueno, entonces, ya que pusimos los dos objetivos de nuestra investigación, ahora, ay, canijo, a ver, ahora lo que sigue es crear mi hipótesis. ¿Dónde estoy? Acá. Mi hipótesis, es decir, ¿cuál es mi supuesto de este problema? ¿No? Yo le decía, por ejemplo, a Missouri, porque es un tema que a mí me llama mucho la atención, Missouri, por eso lo digo, ¿no? Eh, bueno, Missouri, ya usé uno por ahí, a ver, vamos, voy a usar otro, a ver, otro tema. Y dice Missouri, no, vamos a utilizar la discriminación. Según Octavio Paz, nosotros, por ejemplo, según Octavio Paz, nosotros regañamos a nuestros hijos cuando dicen que y no mande porque forma parte de mm, este complejo que tenemos por haber sido conquistados. ¿Sabían eso? No se dice que, se dice mande. ¿Por qué? Porque no, el mexicano tiene que servir, ¿no? ¿Por qué? Porque somos conquistados. Entonces ahí habla de cuestiones de hace milenios, no milenios, no, de hace muchos años. Pero, por ejemplo, muchas veces dicen que México es un país discriminador de clases y de razas porque tenemos un complejo de haber sido conquistados. No lo perdonamos, hagan de cuenta. Y si se fijan, ¡hey, hay un chico! ¡Hola! Y yo saludando a la gente. Hola. Bueno, mucho gusto. Entonces, no, no hay problema, ¿eh? Yo los saludo porque me gusta ver que estén por ahí. Entonces, ¿quién nos dice eso? ¿De dónde se origina la discriminación en México? ¿Cuáles son sus ideas? Entonces, quizá tú, Cintia, tienes una idea del por qué hay discriminación en México. Entonces, tú ahí ofreces tu hipótesis, es una frase concreta, ¿va? Yo no sé lo que tú opinas, yo estoy diciendo lo que yo he escuchado. La discriminación racial muchas veces tiene que ver con el prejuicio que se tiene respecto a las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos abordar estos temas. Tú decides qué rol, qué matiz darle. Y lo escriben. Repito, frase muy concreta, esa es la hipótesis. Número 8, hay que colocar las fuentes de información que se está solicitando y dice, para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados y aquí, déjenme voy para abajo, guardas tu documento. Pregunta, ¿les pidió elaborar un texto? ¿Les pidió elaborar un ensayo? No, exacto. Me ha pasado que me elaboran ensayos aquí y yo, pues no, no es lo que pedí. Entonces, claro que si quieren ahí meterle de más, pues bienvenidos ahí sí. Pero si se fijan es un documento de texto. No nos está pidiendo un texto argumentativo. ¿Se dieron cuenta? Porque aquí lo que nos quiere enseñar es como a desmenuzar, ¿sí? Pero les aviso y les hago el spoiler, los está preparando para lo que sigue. ¿Ok? Dice Missouri, no. Bueno, después recordarles que hay que poner esto de esta manera, con esta nomenclatura, y hay que cargar el archivo. Aquí no nos piden ningún audio, pero les quiero pedir que sean muy cuidadosos con sus audios. La semana pasada hubo audios que no pude abrir. Entonces tengan cuidado en copiar bien el link y por favor liberar el link. Es muy importante, ¿va? Bueno, pues eso es lo que nos pide nuestra actividad integradora número 6. Déjenme voy a la presentación. Y pues esto ya fue lo que platicamos. ¿Alguien tiene alguna duda?
Yo, Cintia, que estoy escribiendo, no sé si me va a decir una duda. Ajá, ¿sí? Puedes abrir tu micro, Cintia, si gustas. Sí, asesora, lo que pasa es que en el punto 4 se trabó mi internet y me indicó la baja de batería. Entonces me levanté y ya no lo alcancé a escuchar. Ok, El ¿qué opinas? argumentar en el punto 4 para expresar si estamos, es a favor o en contra. Sí, aquí sí puedes decirlo, porque es lo que tú opinas, ¿no? Ah, ok. Yo pienso que la discriminación se da, y ponle que no a favor y en contra, pero pues más bien es porque, no sé, si estés a favor de discriminar. Aquí no es como tanto, en tu tema, más bien sería, ¿por qué considero que se da la discriminación? Ujú, ¿No? ujú. Bueno, Ah, ok. y Gracias, ella sí, asesora. no hay de qué, al contrario. Bueno, pues si nadie más tiene alguna duda, yo les deseo feliz viernes. Recuerden enviarme sus dudas y participar en foro. Y les deseo un muy buen viernes. No sé qué hora sean allá. Creo que en la mayoría de todos es la misma hora, ¿verdad? Sí, creo que sí. Qué bueno, ya. A disfrutar, a terminar nuestras actividades. Yo también tengo por ahí unas actividades que tengo que terminar. Bueno, que tengan bonito fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, asesora, gracias. Hasta luego, asesora. Bye. Hasta luego, compañeras, compañeros. Que pasen un excelente fin de semana. Bye. Gracias, igual. Bye.